El video de ayer fue una de mis entradas. Hoy vamos a hacer 2 entradas del Substack convertidas en vídeos, porque me parece importante que se difundan. Que se difundan entre más gente, aunque por supuesto los invito a que vean el nocturno.substack.com, donde tengo mi pequeño Substack, donde escribo cosas diversas, reflexiones de todo tipo, opiniones. Y luego alguien me pregunta, ¿y por qué tus opiniones no son filosofía? Porque yo no me llamo filósofo, soy simplemente un comentarista de la realidad, soy un comunicador y soy un escritor, y por supuesto los escritores hacen reflexiones que los filósofos llaman filosóficas, pero problema de ellos. Bueno, el chiste es que, sin que yo supiera que provenía de un filósofo, hubo tuve un intercambio molesto en Twitter con un señor que es muy famoso, por lo visto, Rafael Narbona, y todo lo contrario de mí. Tiene 19 libros publicados, yo solo tengo 17, o sea que voy a ir perdiendo según esta medición liberalota, ¿no? Y el hecho real es que hizo 5 acusaciones al Partido Socialista Obrero Español, que mire, si fueran ciertas, pues, ¿qué te digo yo, no? Yo tengo hoy uno de los espacios que vamos a dedicar hoy, se llama ¿Por qué no me gusta la socialdemocracia? Para que vean que no es que sea yo un fanático de estos como los comunistas que dan la vida por sus ideales en lugar de darla por la gente, ¿no? Pero hizo 5 acusaciones que están mal encaminadas, y las hizo de una manera tan simplista en un tuit de 5 líneas que me vi obligado a responderlo. Pero como siempre, mira, las respuestas de esto siempre son complejas, complicadas, largas. Necesitas acudir a muchos documentos. Es como una de las acusaciones precisamente contra Zapatero. Se hizo el otro día diciendo que Adif, o sea, la responsable de la administración ferroviaria de España, había hecho un contrato con Huawei, pese a que Huawei está sancionada, porque Huawei tenía una relación con algunas personas cercanas a Zapatero, y la DIF, por supuesto, la controla el Ministerio de Transporte, que lleva Óscar Puente en este momento. Es uno de los que más aprecio en este momento del gobierno, junto a Carlos Cuerpo y Pedro Sánchez, por supuesto. Y este titular ya especificaba o señalaba que el ministerio había ordenado que se le diera un negocio a Huawei, pese a que está sancionada, por influencia de Zapatero. Y claro, tuvo que hacer un vídeo como de 10 minutos Óscar Puente explicando que no, mira, se contrató a un proveedor para que suministre piezas para equipos Huawei que ya tiene compradas el sistema ferroviario español, y pues no le puedes poner repuestos o piezas de recambio de otros fabricantes. Entonces este intermediario tiene las piezas, pero el contrato de 400,000 euros no fue que le dieron 400,000 euros, sino que son 200,000 euros como máximo de gasto al año, pero es a petición. Se le van a ir pidiendo las piezas que se necesitan hasta un límite de 200,000, y si hay suerte, pues será de menos. Pero que ni el contrato había sido con Huawei, ni tenía nada que ver Zapatero, ni lo había decidido, por supuesto, el ministro de Transporte, sino que lo había decidido los técnicos que dicen, oye, mira, tenemos estos equipos de Huawei y vamos a necesitar refacciones, repuestos, piezas de recambio. Entonces, presentado con la mala fe de la que son habituales la ultraizquierda y la derechota, todas las cosas se pueden presentar de una mala hostia enorme. Pero claro, entonces, ¿quién se vio? De todas las personas que vieron eso, ¿quién se vio la explicación de Óscar Puente? Pues casi nadie, lógicamente casi nadie. Primero que nada, no todos tienen Twitter, pero a todos les llega por un lado o por el otro The Objective o Voz Populi, o OK Diario, El Mundo, ABC, en fin, los 28 medios que yo detallaba la semana pasada que conforman la burbuja desinformativa de la derecha española. Y aunque el autor es un hombre que creo que es de izquierda podemera o leninista por lo menos, estaba denunciando la manipulación de la derecha, al mismo tiempo se marcaba una manipulación gordísima con 5 acusaciones que eran absolutamente fantasiosas, y así lo demostré, pero me tardé media hora. Y la acusación de un tuit de 5 líneas, a mí me tomó media hora responderlas. Y es lo que decía un amigo sobre el tema del ateísmo, ¿no? Decirle a la gente, Dios te ama y te va a salvar para toda la eternidad,
Es muy fácil y suena bien bonito. Ahora explicarle por qué eso no es precisamente algo en lo que debería confiar, toma más tiempo, toma más documentación y luego no les gusta. Los invito a que vean Simplismo para el Fascismo. Desafortunadamente intercambio con alguien que solo después de que había yo terminado y cuando estaba buscando una foto de él para ilustrar el Substack original y luego el Substack que se convirtió en el video, vi que era filósofo, que era profesor de filosofía y dije yo, pues como digo al final de este video, debía haberlo sabido. En fin, esa es la historia. Vamos